Bendiciones, muy buenas noches. Usted que nos acompaña una vez más a través del canal de YouTube, usted puede seguirnos a través de esta enseñanza que hoy vamos a tener. Vamos a estudiar el número 2 y el número 3 en los números. Amén. Bueno, brevemente recordábamos numerología bíblica, una palabra que a mucha gente hasta le asusta. No crea, hay muchas personas que siempre me preguntan, ¿y eso qué? Entonces, resumiendo brevemente, hablamos de que la numerología bíblica no tiene que ver con el azar, con la suerte ni con la adivinación, sino que es la forma interpretativa de cómo los números se ven reflejados en la palabra de Dios. Amén. Y si bien usted lo recuerda, le quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos libros tiene la Biblia que nosotros leemos? 66. Amén. No se extrañe por qué le haga esta pregunta, porque hay Biblias que tienen más libros y por allá vendrán algunos apóstatas que tendrán Biblias con menos libros. Usted tiene que leer una Biblia que trae 66 libros y que tiene, ¿cuántos saben cuántos libros tiene en el Antiguo Testamento? 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Dato curioso para que usted lo vaya analizando: el número 1 es el primero que estudiamos, representa a Dios como la unidad, como el uno, como el primero, como el eterno, como el perfecto, como lo que no varía, lo que en Él no hay mudanza ni mutación, y por tanto Él es eternamente siempre. Su tiempo es ahora y el tiempo, cronos, reloj, calendario, no nos rige, ¿se acuerdan? Nosotros estamos apegados a un mundo en el que estamos, pero no somos de aquí. Y por eso recordamos la palabra que usaba el rey David: prefiero un día en los atrios, en la casa del Señor, que 1000 fuera de su casa. Entonces eso nos da un parámetro. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar con el número 2, para que usted me siga por acá. Vamos a ver. Vamos a empezar con el número 2. Muy bien. Y usted puede leer por acá conmigo. Vamos a leer algunos conceptos. Primer dato importante para que usted lo anote. Como le he dicho, después le hacemos llegar este material también en manera digital. El número 2 aparece 808 veces en la palabra. No es casualidad. El número 2 aparece 808 veces escrito en la palabra. No el número 2 como número cuando usted dice versículo 2, sino 2, la palabra 2. Y hoy vamos a ver algunos de esos muchos ejemplos donde aparece explícitamente. Dato inicial: ¿en cuántas partes se divide la Biblia? 2, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántas fases tiene un día? 2, día y noche. Amén. Día y noche. ¿Alguien podría decirme alguna referencia que se le venga a la mente en este momento del número 2? Que representa el número 2. Cuando usted se equivoca, cuando nosotros nos equivocamos y le decimos, deme otra oportunidad, ¿verdad? Eso también significa el 2. Es un número de cambio, es un número de oportunidad. Veamos el primer dato. Número 2. Dice, es usado en la escritura tanto para la combinación o unión como para división. Recuerdan que dijimos que el 1 es el único número que no se puede dividir. El número 2 sí se puede dividir. Y las matemáticas de Dios nunca restan ni dividen, sino que solo suman o multiplican. Amén. Dice la palabra de Dios: 2 son mejor que 1. ¿Por qué dice? Porque si uno tiene frío, el otro se calentará. Si uno cae, el otro le levantará. Entonces vemos una connotación de que el 2 tiene una unión. El hombre y la mujer, dice ahora, serán uno. Oh, qué bendita palabra. Nos está trayendo a un diseño de Dios, en donde dice que el 2 también es en comparación, no en contraste. Uno contra otro, ¿verdad? ¿Usted puede decirme cuáles son las dos condiciones más comunes en el ser humano? ¿Alguien podría decirme? Está el bien y el mal. ¿Cuántas son? 2.
Entonces nosotros tenemos que comprender que el número 2 en la Biblia tiene una representación muy, muy importante. Dice que también puede ser confirmación o oposición. ¿A usted le han hecho alguna vez esta pregunta? Dígame, pero dígame una de las dos, ¿sí o no? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Está conmigo o está contra mí? Dice la palabra. Significa que el 2 nos pone también a escoger. El 2 nos da una decisión. El 2 nos hace determinar. Cuando usted y yo nos equivocamos y ya pedimos perdón, el ser humano tiende a decir, sí, pero mire, yo lo perdono, pero empieza a poner varias condiciones. Dios no. Dios dice, si yo te perdono, me olvido de todo. Si me pides perdón, si no me pides perdón, ahí está todo vigente. Entonces nosotros también tenemos que el 2 representa la luz y las tinieblas. Muy bien. El cielo y la tierra. Hoy quiero hablarles dentro del número 2 y el marco de lo que representa, lo que usted va a encontrarse en versículos, cuando usted vea un versículo que se repite el número. Por ejemplo, usted dice, alguien que me busque por favor en la Biblia, Isaías 2:2, alguien que me busque Mateo 4:4, alguien que me busque Hebreos 3:3. ¿Ve? Son números que están repetidos. Es el mismo número, capítulo 3, versículo 3. Divídanselos ahí. Y vamos a entender cómo estos números representan esa dualidad. Dualidad significa doble. Y ese doble, al verse un número contra el otro, significa que son números espejo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando tenemos un espejo frente a nosotros? ¿Qué vemos? A nosotros mismos, pero es un reflejo nuestro. ¿Sabía usted que cuando usted se ve un espejo, usted está viendo la parte que usted no ve suya? Cuando usted se ve en un espejo, usted está viéndose como lo ven las personas a usted, no como usted es, como usted cree que es, como usted piensa que es. Muchas veces la gente dice, mi perfil derecho es el mejor, o mi perfil izquierdo, y resulta que la gente te ve al contrario. Entonces, cuando nosotros nos vemos en un espejo, tenemos un reflejo, y el 2 también representa reflejo. El 2 representa una forma de decir que el 1, que es Dios, se representa en mí de doble manera, para bendición o para condenación, cuando usted no está con Él. Dios no nos condena, Dios no quiere condenarnos. Sin embargo, si usted y yo negamos los beneficios de estar en Dios, si usted y yo negamos sus favores, si usted y yo negamos sus bendiciones, nos toca la condenación. Si usted y yo negamos el mundo, negamos el hombre anterior, la mujer anterior que éramos, y nos venimos y nos volvemos a Él, entonces tenemos dos opciones. Muy bien. Dice, para bien y mal, para amor y para odio. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, es que yo tengo una relación de amor y odio? No existe. Usted o ama o odia. Y dice la palabra de Dios que hay de aquel que odia. Y no sé si está puesto en su boca la palabra odio, es que odio esto, odio lo otro. Tenga cuidado, porque hay toda una cadena de maldiciones para la palabra odiar. Pero para la palabra amar hay una gran cadena de bendiciones. Ahora, no se puede confundir con el amor que muchos profesan, ese amor entre dos hombres o ese amor entre dos mujeres, que no es bíblico, que no es de Dios. Podemos tener un amor fraterno, que eso es muy diferente. Podemos tener un amor filial, podemos tener un amor familiar, un amor ágape, pero no un amor hétero entre dos personas de la misma sexualidad. Entre dos cosas en contraste. Vaya conmigo a Eclesiastés 4, del 9 al 12. Muy bien, le quiero ir pidiendo. ¿Quién me encontró alguna de las citas que le pedí? Ajá, ¿cuál tiene? Voz fuerte, por favor. Isaías 2:2. Dígame qué dice Isaías 2:2. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Oh, no sé si usted analiza ahí esas palabras, usted lo puede leer en casa, Isaías 2:2. Ahí hay un número que es espejo, 2:2,
O sea, está diciéndole que el 2 le dice al 2 y el reflejo de esta palabra que está escrita afirma que todos vamos a correr a nuestra única opción, amén. Sin embargo, para algunos Dios no es esa opción. ¿Alguien encontró la cita de Mateo que pedí? Amén. Dígame, la hermana Vilma. Mateo 18:16, ¿verdad? No, Mateo 3:3. 3:3. Sí. ¿Alguien tenía otra cita que pedí en Hebreos? Mateo 3. Sí, pastor. Pues, Un momentito, doña Vilma. Un momentito, para oír esta primero. Mateo 3:3. Perdón, Hebreos. 3:3. Sí. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa del que lo hizo. Amén. Ya explico. Hermana, ¿Vilma tenía? 3:3. Sí. Pues este es aquel de quien hablo, el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Hermanos, usted dice, ¿y estas citas qué tienen que ver? Bueno, notemos que vamos del Antiguo al Nuevo Testamento y uno compara un texto con el otro compara un personaje con el otro compara una condición del hombre con la otra. En la Biblia, siempre que nosotros encontremos textos donde la numeración se repite, es porque hay una significancia especial. Y entonces aquí hay algo que la semana pasada se me olvidó decirle. Cuando usted ve un número que está constantemente repetido en la Biblia, sí, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 1, todos tenemos claros que es el principio, ¿verdad? Porque ahí empieza. Pero si usted lee cada libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1, va a notar que la referencia es hacia el inicio de algo. No solamente el inicio de esa lectura, sino que es el principio de algo. Es común que usted diga, claro, porque es el primer libro y está empezando, pero en el libro 14, en el libro 17, en el libro 20 de la Biblia, siempre hay una referencia al inicio de algo, de un proceso, al inicio de una condición, al inicio de una promesa, al inicio de una condenación, al inicio de una historia. Muy bien, entonces, ¿quién tiene Eclesiastés 4, del 9 al 12? Pastor, voz alta, por favor. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Muy bien. Aquí vemos una serie de ejemplos que ya nombré. Note que cuando dice uno solo, no está hablando de Dios, ¿verdad? Usted y yo, uno, como persona individual, solos, sin Dios, estamos perdidos. Y note que ahora nos agrega una nueva condición. Dice que es segundo. El 2 representa un segundo tiempo. El 2 representa una segunda oportunidad. El 2 representa un nuevo comienzo. El 2 representa, si usted lo ve en números romanos, 2 palitos, representa una puerta. Y significa que usted y yo, si atravesamos en Dios, no solos, ahora usted y yo somos un ser uno, ¿verdad? Pero sin el Dios que está en nosotros, seríamos del mundo menos que nada. ¿Me explico? Pero usted con Dios, nosotros con Dios, atravesamos un nuevo tiempo, atravesamos una segunda oportunidad, atravesamos, a pesar de nuestros errores, un nuevo tiempo a través de un perdón. Ya usted y yo no somos uno solo, sino que ahora somos uno en Dios, en Él, con Él, para Él y por Él. Amén. Dice otra palabra importante. Significa segunda oportunidad para la humanidad o para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene 2 eras. ¿Usted ha escuchado la historia de la humanidad? Toda la humanidad se basa en 2 etapas. Antes de Cristo
y después de Cristo. Dirán algunos por ahí ateos o algunos que otros creyentes de otras corrientes actuales, nueva era, sintoísmo, taoísmo, dirán, es que Cristo no es tan relevante, fue un gran profeta. Déjeme decirle que se equivocan esas personas. Cristo no solamente fue un gran profeta, Cristo no solamente fue un ser relevante, Cristo fue el Hijo de Dios acá en la tierra, hecho hombre, Dios entre nosotros como un hombre, ¿recuerdan? Y Él es tan importante que marca toda una era para la humanidad, antes de Él y después de Él, y no existe otra. Es que usted puede decir, es que hace 2 décadas, ya hay más de una década, hace 4 décadas, hace 3 siglos, y usted puede nombrar para atrás o para adelante, y hay muchos, pero en las eras de la humanidad solo son 2, antes de que viniera Cristo y después de que Cristo vino. Entonces sí tiene una gran importancia, sí tiene una gran relevancia. Se asocia en la idea de ayuda, o con la idea de ayuda, ¿en qué? En la confirmación. No sé si a usted le ha pasado que usted escucha algo medio torcido y le dice, por favor, me repite. Está pidiendo que lo haga otra vez. Y sabía usted que cuando alguien le dice, disculpe la redundancia, ¿me puede repetir? Ya usted está incumpliendo. Cuando usted dice, voy a repetir, y redunda, usted ya está diciendo varias veces lo mismo. Por ejemplo, alguien dice, no quiero redundar, pero voy a repetir. Entonces, ahí se está anulando el concepto de una segunda vez. ¿Me explico? Es como que alguien diga, esta es que no sea la primera ni la última vez. No puede decir eso, aunque lo decimos mucho, porque la primera vez ya ocurrió. Sí puede ser la segunda vez o más. Allá en otro país que estuvimos un tiempo, la gente decía, que no sea la primera ni la última. Y entonces yo les decía, no, es que ya fue la primera, aquí estamos, ya vinimos. Entonces sí hubo una primera vez. Esa primera vez está marcada en el ser humano. Vamos a ver ahora este texto. Dice por acá, se asocia con la confirmación o testimonio válido. Hermanos, vamos a hablar de algunos ejemplos bíblicos de por qué el 2 tiene una relevancia para Dios. Voy a explicarle y luego leemos la cita. Mientras tanto, esto puede ir buscando, por favor, Mateo 18:16. Y también tenga ahí a mano, usted que es bueno buscando en la Biblia, téngame ahí a mano Éxodo 3:15. Quiero explicarle algo brevemente. Si usted toma la Biblia en sus manos, ¿cuántos andan Biblia física en papel? Si usted toma la Biblia en sus manos, si usted las abre, en ese gran libro hay 27 libros en el Nuevo Testamento, hay 39 libros en el Antiguo Testamento, y cada libro, hermanos, hermanas, se compone de capítulos. ¿Sí? Yo sé que usted ya esto lo sabe, pero es importante que lo pueda escuchar también. Cada libro que está contenido dentro del gran libro que es la Biblia se divide en capítulos. Capítulo 1, 2, 3, ahí dependiendo del libro tiene más o menos capítulos. Pero también cada capítulo tiene pequeños apartados que se llaman versículos. Entonces es importante que nosotros, los hijos de Dios, los que venimos a la casa del Señor, sepamos el uso correcto de la Biblia, porque muchas veces alguien va a buscar un texto y no sabe qué está buscando. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar si ese libro está en la primera o en la segunda parte de la Biblia, 1 o 2. Si está en el capítulo tal y si está en el versículo tal. Entonces, esa es una forma de referirse. Otra forma de la que usted puede encontrar los números en la Biblia es ir directamente a la primera página de cualquier Biblia y ahí se va a encontrar un cronograma, un índice, donde le dice, a partir de la página 300 tal, está tal libro, a partir de la página 1000 algo, está tal libro. Entonces eso es una guía. Muy bien, entonces, hablando de este ejemplo, vamos a ir a la segunda parte de la Biblia, a Mateo, porque está en el Nuevo Testamento, y vamos a buscar en el libro de Mateo el capítulo 18, que tiene por versículo el 16. Mateo, capítulo 18, versículo 16. Eso está en el Nuevo Testamento, o sea, en la segunda parte de la Biblia. Entonces, ¿quién lo tiene? Mateo 18, 16. Amén. Hermana. Mas si no se quiere, toma a uno contigo, a uno o dos, para quien
testimonio. Dice también que tenemos dos concordancias en la Biblia. También tenemos dos combinaciones que confirman una a la otra. Por ejemplo, los dos testimonios de la palabra. Y por boca de dos testigos consta toda palabra. Hermanos, no es casualidad. La Biblia nos da muchos parámetros de dos. Vamos a buscar también Éxodo 32:15. ¿Quién lo tiene? Pastor, voz alta, por favor. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Amén. Yo no sé si usted puede percibir este texto, pero este texto nos habla. Viene la ley de Dios, nos dice que está en dos partes. Nos dice que es el ejemplo de la palabra de Dios, como la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Esta ley representa una segunda oportunidad para el pueblo. Y yo no sé si usted recuerda, pero las mismas tablas de la ley las tuvo que traer dos veces. Porque la primera vez las tuvo que lanzar contra un ídolo que crearon de oro en forma de un becerro. Y luego volvió por segunda vez a descender. Eso nos vuelve a repetir. Nos repite constantemente que el 2 tiene una relevancia de afirmación. Dios no puso en vano la importancia del número 2 en la palabra, sino nos dice, por ejemplo, que por boca de dos. ¿Qué significa eso? Yo me puedo poner de acuerdo con alguno de ustedes para que me pegue una mentirita en conjunto conmigo, pero que venga otro y diga, no, pero es que no es cierto, y ya empieza un dilema, ¿verdad? Pero si hay dos que dicen, sí, así fue, o dicen, no, así no fue, están afirmando aquello. Es más difícil convencer a dos que a uno. Por eso dos son como el mínimo de testigos importantes para darle relevancia a algo. Dice ahora también, en el día de la expiación, es muy importante, había ¿cuántos? Dos machos cabríos. ¿Recuerda usted cuando usted lea el libro de Levítico, cuando usted lea el libro de Crónicas, cuando usted lea los libros del Antiguo Testamento, sobre todo los libros que narran la forma en la que Dios daba y pedía instrucciones, va a notar que siempre era necesario traer de dos en dos las ofrendas. Decía, por ejemplo, 2 palominas o 2 blancas, 2 machos cabríos, 2 becerritos. Cuando Abraham está con Sara y le dice al rey de aquel lugar que Sara es su hermana y cometa esa gran falta, diciendo él que es para salvarse, es curioso porque luego en la historia Isaac vuelve a hacer la misma historia, se repite. Entonces ven como el 2 también nos afirma que hay errores que si usted no se arrepiente se trasladan a generaciones. Usted puede decir, no, ¿cómo es posible? Es curioso, Abraham no puede tener hijos con su esposa Sara. Isaac no puede tener hijos con su amada esposa Rebeca. Qué cosa más curiosa, ¿no? El patrón se repite. Qué raro, la mamá salió embarazada, de joven y soltera. Ahora la hija en el mismo patrón. Tenemos que aprender a que Dios nos está indicando que hay cosas que no se deben repetir. Mientras que hay otras que dicen, claro, el papá y la mamá son pastores, ¿cómo no va a ser el hijo pastor? El papá y la mamá vienen a la iglesia, ¿cómo no va a amar el niño o la niña venir a la iglesia, a la casa de Dios? ¿Por qué? Porque se repite el patrón que se observa. Muy bien, dice otro ejemplo. Representa al hombre caído y al hombre renovado. Con permiso, aquí pongo por ejemplo a don José Lien. Él nos cuenta muchas veces, él fue un hombre caído en el alcohol por muchos años, pero hoy es un hombre renovado. Yo no sé su historia, la de cada uno de ustedes, pero yo viví una historia similar. Yo fui un hombre caído en el mundo, en el pecado, en la hechicería, caído en muchas cosas, en el alcohol. Hoy soy un hombre renovado. ¿Por qué? Porque tuve una segunda oportunidad. Dice también, Jesús envió 70 discípulos. ¿Cómo los envió? De 2 en 2. Note la relevancia de esta historia. Voy a hacer acá un hincapié. El hecho de que vayan de 2 en 2 a los discípulos tiene que ver con la forma en la que ellos percibían la historia. Cuando usted lee los evangelios,
Cuando usted lee los evangelios, 2 de los evangelistas caminaron junto a Jesús, 2 no. 2 hablaron de las historias. Otros de los diferentes textos donde podemos ver la importancia de ir de 2 en 2 es que dice, es para que uno le ayude al otro, es para que uno testifique del otro, es para que uno le jale la rienda al otro si se me está descarriando. Ahora, vea qué importante, dice, de 2 en 2 delante de él, o sea, delante de él que es el uno. Nosotros somos los que hacemos la tarea de Dios acá en la tierra, no lo que le toca a Dios, sino la tarea por parte de Dios para nosotros en la tierra. Pues a nosotros se nos dio un mandato, recuerda que lo estudiamos la semana pasada, a nosotros se nos dio el mandato de juzgar, fueron 2 cosas, y sojuzgar la tierra, 2 cosas. Juzgar y sojuzgar la tierra, bendición o maldición, 2 cosas. Dice por acá, a todas las ciudades y lugares para testificar. Busquemos la palabra, Lucas 10, del 1 al 7. ¿Lo puede leer en voz alta? Sí. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Note cuántas veces ahí nos pone el contexto del número 2. Dice, si en esta casa, número 1, hay un hijo de Dios, esa paz va a quedar ahí. Si no, número 2, segunda opción, dice, esa paz regresa a ti. Ve a esa casa y come y bebe. Ve a esa casa y está ahí, pero no te quedes ahí mucho tiempo. O sea, da instrucciones. El número 2 representa una asignación, representa una instrucción. Dice ahora, nuestra Biblia tiene 2 partes, ya lo vimos, ¿verdad? Pero quiero que usemos esta palabra, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o Nuevo Testamento. Ambos, y esto es algo que usted tiene que aprenderse, cuando usted lee la Biblia, hermano y hermana, usted no está leyendo un libro de historia, usted está leyendo el pacto de Dios con el hombre, no el hombre con Dios. El hombre no pacta con Dios, Dios pacta con el hombre. Soy yo el que recibo de Dios la propuesta, no como un dicho del mundo que dice que Dios propone y el hombre verá, así se pone, dice un dicho. Otro dicho dice, el hombre propone y Dios dispone. Esos son dichos de personas, no son de la Biblia. Sin embargo, la palabra dice que Dios pacta con el hombre. Y si el hombre está dispuesto, que es una similitud a ese refrán, si el hombre está dispuesto, Dios respeta la decisión, libre albedrío, sí o no. 2. Muy bien, está medio borroso acá, pero tal vez lo puede leer. Dice, hay 2 testigos antes del diluvio. Son datos para que usted note. Enoc y Noé son los únicos 2 testigos que caminaron con Dios antes del diluvio, o sea, en el tiempo anterior. Luego dice, 2 testigos en el desierto. ¿Quiénes fueron? Moisés y Aarón. Son datos para que usted tenga una relevancia de lo importante que es el 2, ¿verdad? Dice, 2 testigos sustentaron el testimonio de los espías, Caleb y Josué. 2 ángeles fueron testigos en la resurrección de Jesucristo. Quiero que busquemos esta palabra. Y también en la ascensión. Lucas 24:4. Hechos 1, versículos 10 y 11. Alguien que me busque Lucas y otra persona que me busque Hechos. El que busca Lucas es 24:4. El que busca Hechos es 1, 10, 10.
Note qué interesante, porque ahí tenemos en los dos capítulos los números en referencia. Tenemos el 24 que empieza con un 2, y quiero explicar algo ahora, y en Hechos que empieza con el capítulo 1. El 1 va a hablar de Dios, pongan atención. El 2 va a tener que ver algo con una referencia doble. Por favor, ¿quién tiene Mateo? Perdón, Mateo no, disculpe, Lucas, vos alto. 4:4 dice: Aconteció que estando ellos perplejos por esto, he aquí, ¿es eso, verdad? He aquí se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Cuántos? Hasta en lo espiritual, hasta en lo divino, Dios establece que son necesarios como mínimo 2 testigos. Mire, yo sé que usted me puede decir, ay, Denis, pero ¿por qué no dice 7 ángeles? ¿Por qué no dice 100 ángeles? ¿Por qué no dice 1 millar de ángeles como testigos? No, dice 2 testigos. Curiosamente, cuando en la representación de Apocalipsis de la entrega de las coronas al Rey de Gloria, dice que hay 24 ancianos, 2 por cada tribu, o sea, 2 testigos por cada tribu de Israel. Es interesante el número 2. Dice que hay otro dato, Hechos 1, versículos 10 y 11. ¿Quién lo tenía? Amén. Léamelo con voz alta. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iban, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús le ha tomado de vosotros al cielo, así vendrá que habéis visto ir al cielo. Amén. Les quiero presentar este parámetro para que usted lo lea cronológicamente. Lo lea, me refiero a que lo vea. Está a punto de morir el Hijo de Dios en la tierra, que trae una segunda oportunidad a la humanidad. ¿Y qué hay cerca de él o junto a él? 2 varones. 2 varones, pero están crucificados con él, antes de que Jesús muera. Y uno de ellos se burla y el otro le dice: Señor, perdóname. Y el Señor le dice: esta misma noche estarás conmigo en el reino. Ahí nos representa el pecado y la salvación. Luego de que Jesús muere en la tierra, hay 2 testigos, que son los ángeles, que muestran su resurrección. Escúcheme bien: el paso de la oscuridad, de la muerte, del pecado a una nueva vida. Pero luego, cuando Jesús asciende al cielo, ya en forma glorificada, ya no como hombre, sino como el Hijo de Dios glorificado, también hay 2 testigos. Le pongo otro ejemplo de la relevancia del 2. Un dato muy importante. Cuando usted y yo leemos historias también para ponerse de acuerdo a hacer cosas, por ejemplo, las hijas que estuvieron con Lot, fueron 2 sus hijas las que mantuvieron la estirpe. Usted lee la historia, dice que sus 2 hijas se pusieron de acuerdo, tramaron entre ellas para acostarse con su propio papá. También podemos ver cómo el número 2 representa, dice acá, 2 testigos darán testimonio donde el periodo de la gran tribulación. Eso es muy importante. Por favor, Apocalipsis 11:3, mientras lo buscan. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, 22 testigos. Muy bien. Va a haber 2 testigos. Silicio, vestidos de silicio. Va a haber 2 testigos. Algunos eruditos, ¿verdad?, en la palabra creen que uno va a ser Elías y que el otro va a ser Moisés, algunos dicen que es Abraham. Yo en lo personal no voy a dar mi opinión, pero
No dice la Biblia quiénes son, pero dice que va a haber 2 testigos. Hay algún estudio puntual que nos da una ilustración de quién podría ser, pero eso es un misterio de la palabra. Amén. La palabra misterio no es mala, es un misterio, es algo que usted y yo no sabemos todavía qué es. Muy bien. Dice también por acá, hay 2 naturalezas en el ser humano. No sé si usted ha visto la fabulita, las caricaturas, cuando se le para aquí un angelito, ¿verdad? Todo bueno, vestidito de blanco, y le dice, no hagas esto. Y al otro lado un diablillo de rojo, con un tenedor, le dice, hágalo. Esa es la dualidad del ser humano. Hermanos, con todo el respeto que usted se merece, eso está en usted y en mí. Dios nunca nos va a quitar esa condición, porque de hecho es un principio de Dios que usted y yo somos tentados aquí en la tierra. Satanás tiene derecho de tentarnos. Derecho. No porque el diablo le ofrezca el plato, usted se lo tiene que comer. ¿Verdad? Sin embargo, la dualidad significa que hay dos pensamientos en el hombre, están presentes desde que seas un niño. Desde que seas un niño, el bien y el mal. La vieja naturaleza es determinada por la nueva naturaleza. Perdón, dominada. Eso es cuando usted y yo, como quien dice, adquirimos corona en Cristo. Cuando usted y yo vencemos la vieja naturaleza nuestra, porque no la vence Dios por nosotros, la vencemos nosotros en Dios. Cuando vencemos la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, es dominada por la nueva. La vieja es dominada por la nueva naturaleza. Y dice un dato muy importante, porque entonces poseemos poder y fuerza de Dios, no nuestra. Entonces, aquí hay algo importante. Esa dualidad está en nosotros. Dios nunca va a forzar nada para que usted la cambie, pero nos da la fuerza y nos da el poder para que la venzamos. ¿Sí que? Si usted y yo escogemos entre una u otra variable. Ve, número 2. Hay 2 hijos siempre representados en las historias bíblicas. Quiero que por favor vaya a Mateo 7, 21 y 28. Don José Liem. Para mí ha resultado tan importante el número 2 en la Biblia que le puedo garantizar a cualquiera de los que están aquí presentes que uno puede vivir 2 vidas en el mismo pellejo. Así es. Muy bien. Hay gente que escucha esta frase. Dice, es que vive 2 vidas. Es como si fueran 2 personas. En la calle es una cosa, en la casa es otra. Tengan mucho cuidado, esa dualidad no puede estar en nosotros. Otro ejemplo que no lo anoté, pero se lo quiero dar. Dice que no, porque hay una negación, no pueden brotar de una misma fuente 2 tipos de agua. O sea, no puede salir agua agria y agua dulce. No puede salir cosas buenas y vulgaridades de nuestra boca. No puede salir de mi boca una alabanza para Dios y un grito, una mala crianza, una palabrota para mi esposa, para mi hijo, para mi papá, para mi mamá, No puedo venir a orar al Señor y estar en un puro chisme. Entonces, no puede, ¿verdad? No es correcto. No debe, es la palabra correcta. Tristemente sí puede muchas veces, pero no puede alguien que se llama hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha muerto a la antigua forma de ser, estar en ese patín. Muy bien. Mateo 7, 21 y 28. ¿Quién lo tiene? Dígamelo por favor con fuerza. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizaremos en tu nombre, y en tu nombre echaremos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Note como ahí está marcado el 2. Hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Me dirán, Señor, Señor, porque están siendo testigos sus propias palabras. ¿Sabe por qué muchas veces en la palabra dice, algunos dirán Señor, Señor? Porque algunos dijeron Señor en su corazón y otros dijeron Señor en su carne. Señor, Señor. Muy bien. Lucas 15, 11 y Gálatas 4, 22. Lucas 15, 11. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos.
primeros hijos de Adán y Eva? Ahí, Caín y Abel. Amén. Muy bien. ¿Quién tenía Gálatas 4:22? Esas citas, hermanos, es para que usted solamente verifique, ¿verdad? Que estamos confirmando lo que decimos con la palabra de Dios, no con inventos míos. Amén, pastor. Porque está escrito que habrá dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Amén. Amén. Y ninguno se salva de una segunda oportunidad. Abraham tuvo que echar a ese hijo, pero dice que Dios se acerca a la mujer, Agar, ¿verdad? Si no me equivoco. Agar le dice, no te preocupes, tu hijo no morirá porque tengo promesa, tengo una segunda oportunidad para él. Gloria a Dios. Dice por acá, hay dos puertas. ¿Usted recuerda? ¿Sí? La puerta angosta, que es la que nadie quiere pasar, ¿verdad? Porque no cabe. Y la puerta ancha, por la que es muy fácil pasar. No hay límites, no hay restricciones. Dos caminos. La Biblia nos nombra dos caminos. El camino angosto y el camino espacioso. Verifíquelo acá. Mateo 7, 13 y 14. Para que no vaya a creer que es un invento de Denis. Mateo 7, 13 y 14. Ahora, hermano, le quiero enseñar algo puntual mientras usted busca esa cita. El número 2 tiene la opción siempre contemplada dentro de sí mismo de que existe una u otra opción. Los hinduistas y los budistas y taoístas le llaman a eso la fuerza del bien y del mal. Le llaman también el yin yang. ¿Han visto esa bolita? Si usted la ha visto, no la use, eso no es de Dios. Pero esa es la forma en que otras culturas, otras religiones lo interpretan, ¿verdad? Por ejemplo, en la práctica de los musulmanes tienen una cosa que se llama el Ad-Corán. El Ad-Corán es un libro anexo al Corán, en el cual ahí está las cosas que usted puede o no puede hacer, cualquiera es igual. Entonces, sí. Acérquese para ver si llega el micrófono. Sí, eso es de la cultura, sí, eso tiene que ver con la nueva era, tiene que ver con el esoterismo. Muy bien. Ya que dice la hermana, ¿cuántos ojos tenemos? ¿Y por qué tenemos dos ojos? ¿Alguien se ha preguntado eso? Cromáticamente hablando, se explica que los ojos tienen dos formas distintas de ver. Cuando usted le hace un examen, no le analizan los dos ojos al mismo tiempo, lo hacen por separado. Una parte del ojo izquierdo y otra parte del ojo derecho analizan colores, espectros y formas, figuras de diferentes formas, refractan la luz. En el cerebro hay dos hemisferios, izquierdo y derecho. Entonces es importante la relevancia del 2. ¿Quién tenía, Mateo? 7, del 13 al 14, para entender por qué hay un camino angosto y un ancho así. Allá, por favor, en Maruquita. Ya le voy a otro usted. Maruquita, dígame. Porque estrecha es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida y todos son los que dan. Amén. Muy bien. Dice por acá, dos árboles. ¿Recuerda usted en el Génesis? Hay dos árboles que están ahí plantados. Para Dios es muy importante el 2, hermanos. Hay un árbol del cual la gente cometió el error de comerlo. Y él dijo, mejor aparta el otro porque si no, entonces sí nos van a acabar este diseño. Dos árboles. No lo vamos a leer, pero ahí está la cita para que usted también. Está el hombre prudente y el insensato. Ese sí quiero que lo busque. Mateo 7, 24 al 27. El hombre prudente va a escuchar algo que tiene que ver con edificar, construir. Amén. ¿Quién lo tiene? Mateo 24, 27, capítulo 7. Mateo capítulo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Note que la roca es esa segunda
la segunda. Vamos con otro dato importante. 2 fundamentos, ahí mismo, Mateo 24, 27, ¿verdad? Donde nos habla de la roca. 2 primeros hijos que nacieron del mundo, Caín y Abel, ya lo vimos. Y lo mismo sucedió con los hijos de Abraham, ya lo estudiamos. Quiero que vayamos a donde dice solamente. Ahorita le dicto esas citas para que usted las guarde en casa. Dice, solamente hay 2 hombres en el mundo delante de Dios. El primer hombre, llamado Adán, el segundo hombre, llamado Cristo, que es el ejemplo de cómo Dios quería que fuera su plan perfecto. Usted tiene para escoger, ¿quiere ser como Adán? ¿Quiere ser como Dios? ¿Quiere ser como el uno? Muy bien, le dicto estas citas para que las anote. Por favor, Génesis 21, del 8 al 13. Eso es para que usted lo lea en casa. Génesis 21, del 8 al 13. Génesis 25, del 27 al 34. Eso es para que las anote, ¿verdad? Y las pueda leer en casa. Génesis 25, del 27 al 34. Gálatas 4, del 29 al 30. Gálatas 4, del 29 al 30. Y esta sí, Romanos 9:13. El primer hombre y el segundo hombre. Fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente, y el postrer Adán es el espíritu vivificante, que es el Hijo de Dios en la tierra. Primera de Corintios 15:45. ¿Alguien que me la busque, por favor? Primera de Corintios 15:45. El día ahí que la veo afilada, o Patri. Está en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia. Primera de Corintios, porque hay 1 y 2 de Corintios. Qué casualidad, ¿verdad? Amén. Pastora. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Amén. Note que el Antiguo Testamento habla de ellos y el Nuevo Testamento los llama, los cita. Significa que está en las 2 partes presente su propia palabra. Dice también por acá, en todos estos ejemplos, el segundo siempre es aceptado por Dios. Qué cosa más curiosa, ¿no? Eso es un dato que yo me puse a estudiarlo, y en cada historia de la Biblia que usted lea, en la segunda oportunidad, en la segunda forma, en la segunda persona, en el segundo hijo, en el segundo intento, en el segundo lugar, en el segundo viaje, en la segunda vez, es donde Dios lo acepta. Le pongo este ejemplo. Abraham recibe la primera promesa de Dios y lo tiene en un plano terrenal, tierra, que es el 1. Le dice, mira el polvo, la arena de la tierra. Si puedes contar esto, le está diciendo 1, porque es la manera natural. Ya pasó el Adán, que no lo logró. Pero luego Dios renueva, le da una segunda oportunidad y le dice, ahora mira al cielo. Y le dice, si ahora puedes contar las estrellas, lo lleva ahora de un plano terrenal a un plano espiritual, a lo eterno. Le dice, si ahora puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. O sea, le está diciendo, así afirmo, por segunda vez, afirmo mi promesa contigo. Eso es un dato muy importante. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? 2. La primera es la que no quería, la fea, como dice Dante Gebel. Pero la segunda era la aceptada. Pero qué curioso, igual que Abraham, igual que Isaac, su esposa no daba luz hasta mucho tiempo después, porque él lo aceptó de Dios. Cuando usted y yo hacemos algo a nuestra manera, muchas veces es lo primero que hacemos, pero hasta la segunda vez que lo hacemos como Dios quería, es que lo acepta. Amén. Muy bien, vamos a pasar ahora al número 3. Este es otro gran número poderoso. Número 3, aparece 467 veces en la palabra. 467 veces en la palabra. Dato interesante, si usted suma 4, 6 y 7, le suma 10.
10 significa ley. Ley es algo que así está establecido. Vamos a estudiar el número 3 desde un punto de vista que para Dios tiene una relevancia. Ahora se describe a sí mismo y se manifiesta en Él mismo. Amén. Ahora, quiero reforzar, porque como hay caritas nuevas, Dios es el uno, el primero, el que no fue creado, el que creó todo. Él es el primero, pero a la misma vez Él es 3 en uno solo. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar esto. Dice el 3, amén. El 3 demuestra la combinación de la unidad. Lo decía el pastor ahora en el texto que leyó. Cordón de 3 dobleces no se rompe. El de 2 sí. Porque en el de 2 hay variables. Por eso el ser humano es una bomba de tiempo, hermanos. Pero si usted y yo, si usted y su esposa, si usted y su familia están en Dios, hay una unidad que no se rompe. Dice, como en la Trinidad, pero no la Trinidad, con el permiso de todos, ¿verdad? Hasta los que me escuchan, no la Trinidad de la Santísima Trinidad, eso no existe. Por favor, seamos claros, eso no existe. No lo nombra la palabra así. La palabra nos dice que hay una versión, creo que es en la Reina Valera 1929, que le dice la Divina Trinidad de Dios, pero tampoco fue muy aceptada esa versión. Entonces, quedémonos con que hay una Trinidad de Dios, pero no se llama Santísima Trinidad, ni le rezamos a la Santísima Trinidad, ni le oramos a la Santísima Trinidad, porque aunque Dios es 3, es el mismo en todas sus formas, ¿sí? Es el número especial que se asocia a la divinidad. La divinidad, lo divino. ¿Dónde habita Dios? ¿Se acuerda del primer día que estudiamos? Dios habita en el tercer cielo, pero a su misma vez está presente en todo lugar. Eso es un dato que es muy importante. Él habita ahí, pero no es que está ahí sentado y nada más. Él está a la misma vez en todos los cielos, en todos los lugares, en todas las dimensiones. 3 veces los serafines claman y dicen, usted lo ha cantado y dice, santo, santo, santo ha orado. ¿Por qué será relevante para Dios que lo digamos 3 veces? Porque está alabando al Hijo, al Espíritu y al Padre. O si usted tiene preferencia, al Padre, al Hijo y al Espíritu. O si tiene otro gusto, al Espíritu, al Hijo y al Padre. No importa el orden, pero para Dios es relevante que hagamos en nuestras oraciones que Él es santo, santo, santo. Y dice en Isaías y en otros textos, 3 veces santo. O sea que cada una de sus propias figuras es santa. No es uno el que es santo nada más, no. Sus 3 personas son santas. Dice también por acá, por cada una de las 3 personas de la Trinidad, Isaías 6:3, por favor. Comprobémoslo con la palabra, no con que yo lo diga. Los seres, los 4 seres del Apocalipsis también lo confirman. Otra persona que me busque Apocalipsis 4:8. ¿Cuál tiene, hermana? 4:8. Sí, esa todavía no entonces. Primero Isaías 6:3. ¿Qué dice? Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. ¿Ustedes tienen una versión, Eli? No era. ¿Esa es la misma versión? Ok, es que hay una versión que lo dice. Hermana Vilma. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Significa, hermanos, que usted y yo, cada vez que decimos santo, 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 estamos en nuestra oración confirmando que a las 3 personas de Dios le está siendo otorgada esa gloria. Amén. Dice también que 3 veces es dada la bendición. Libro de Números 6, 23 al 26. También los que tienen Biblia, por favor, pueden buscar y participar, ¿verdad? Yo sé que hay gente más rapidita, pero... Si lo tienen, sí, 6, 23 al 26. En estas bendiciones, el nombre del Señor aparece 3 veces. Vamos a comprobarlo. ¿Pero ya Steven lo tiene? ¿Susana? ¿O Rodney? ¿Alguien más también?
Libro de Números, está en el Antiguo Testamento, en la primera parte. ¿Alguien más lo tiene? O la persona que lo tenga, él. Números 6. Tate, ¿alguien que lo tenga? Números 6, 23 al 26. Libro de Números 6, del 23 al 26. Por eso es importante que podamos poner en práctica la búsqueda de los libros en la palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace agarrar práctica. Sí. Sí. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estamos comprobando entonces que la importancia de que Dios sea nombrado 3 veces en las oraciones es importante. No es un ritual, hermanos, sino que es una forma representativa. Dice también, Jesucristo es mencionado como aquel que es, que era y que ha de venir. Jesucristo se describe a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Cada una de nuestras representaciones del 3 tiene una relevancia importante. Dice también, Apocalipsis 1, del 4 al 5. El Señor es representado como el profeta, como el sacerdote y como el rey. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Alguien lo tiene? Capítulo 1, versículos 4 y 5. Sí, léamelo por favor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Sí? Y de Jesucristo, testigo fiel, el fundamento de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Ven, ahí nos da una descripción de Dios en su tercera forma. Es importante para Dios el número 3. Dice también, el Evangelio de Cristo es visto, pongan atención a esta parte, es visto en el estudio escatológico y también, digámoslo así, cronológico. Cuando estudiamos a Jesús, Él tuvo 3 etapas o forma triple: la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es lo que determina el testimonio de Cristo. Su muerte, ¿verdad? Porque si no hubiera muerto, nosotros somos los que habríamos muerto. Pero también su sepultura, porque tuvo que ser trasladado al mundo de las tinieblas y a la muerte, pero tuvo que resucitar. ¿Ve? Una tercera representatividad. Dice también, el Evangelio, Él salva el pasado, santifica el presente y glorifica el futuro. Esas son las 3 condiciones del tiempo. ¿Sabía usted? Todo lo que usted asocia a tiempo cronológico aquí en la tierra, debajo del sol, está asociado a esos 3 parámetros: pasado, presente y futuro. Todo lo que usted analice, todo lo que usted filtre, tiene un pasado, un presente y un futuro. Usted y yo tenemos que comprender que nosotros no vivimos del pasado, no estamos preocupados por el futuro, sino que estamos en el presente, dependiendo de Dios, pero con nuestra mirada puesta a lo que vendrá. Por eso las promesas son a futuro. La reseña está en el pasado, pero el cumplimiento está en el presente. ¿Cuándo es el presente? Cuando se da. Usted dice, pero ¿cómo? Es que mi presente no ha llegado. Bueno, porque no está en el presente, en el tiempo de Dios. Eso es por decirlo así. Yo un día le explicaba a Santi, papi, cuando usted sea grande, y un día me dice ahora, papá, pero cuando yo soy grande, porque ya tengo 12 años. Bueno, es que es más grande que ayer y hace unos años, pero no es tan grande como va a llegar a ser más adelante. Entonces, en Dios, nosotros no tenemos que llorar lágrimas nuevas, o sea, lágrimas futuras, por pasados que ya ocurrieron, sino que vivir en un presente confiando en Él. Amén. Dice también que se manifiesta en el 3
la regeneración, la transformación y la transfiguración de Jesús. Vamos a ver esto acá. Los atributos de Dios principales son 3. Hermanos, esto es doctrina básica, pero lo vamos a aprender hoy, ¿sí? O a repasar. Estos, démoslo así, esto es de escuelita dominical, yo sé, pero es importante que lo repasemos un momento. Dios tiene 3 atributos que lo hacen, testifican y demuestran que Él es Dios. Y por eso Mahoma no es Dios, y por eso Buda no es Dios, y por eso Alá no es Dios, y por eso Krishna no es Dios, y por eso los dioses de los romanos, de los babilonios, de los griegos, de los asirios, de todos esos no son Dios. Solo Dios es Dios. Y son estas 3. Número 1, omnisciencia. Número 2, omnipresencia. Número 3, omnipotencia. Vamos a ver qué significa cada una. La omnisciencia, como el número 1, Dios, que es el primero, Dios que nadie lo hizo a Él todo lo sabe. Eso significa omnisciencia. Por favor, diga conmigo, omnisciencia. Omnisciencia. Todo lo sabe. Todo lo sabe. A mí me hace mucha gracia porque hay un amigo que de repente a veces me pregunta, mire, ¿será que Dios puede esto? ¿Será que Dios puede lo otro? ¿Será que Dios sabe esto de mí? ¿Sabe algo? Le digo yo siempre, Dios todo lo sabe. Amén. Dice su palabra que antes de la fundación del mundo ya tenía para nosotros un plan trazado. O sea, antes, nos remontamos a la clase número 1, antes de que la tierra existiera, ya Dios tenía un plan para usted y para mí. No somos un evento casual, no somos un safis de papá o de mamá, no somos el resultado de una fiesta loca de alguien, no somos el resultado de que papá y mamá planificaron hormonalmente para que hagan. No, es porque Dios tenía un plan antes de que todo existiera. Amén. Omnipresencia significa que está en todo lugar, no como Satanás. Cuando Dios en el libro de Job le pregunta a Satanás, ¿dónde estabas? Es porque él no puede estar en 2 partes a la misma vez. No puede estar, hermanos. Y yo quiero que usted aprenda esto hoy, porque muchas veces la gente se la pasa echando la culpa a Satanás, al diablo, y tal vez él no estaba ahí. Puede ser que estuvieron los sus emisarios, puede ser que estuvieron espíritu inmundo, puede ser que estuvieran, pero la gente dice, es que el mero diablo está. No puede ser cierto, porque solo hay uno, solo hay un diablo, un Satanás, solo es uno, y él solo puede estar en un lugar, y está condicionado a donde Dios lo deje estar. Es más, Dios no puede, Dios no, Satanás no puede ni siquiera ir ante la presencia de Dios si Dios no lo llama. Entonces no podemos culparlo de todas las cosas. Mi abuelo, entre otras personas, señores de antes decían, es que yo salí con un machete y me peleé con el diablo. No, hermanos, no. Satanás no va a venir a enfrentarse, ni a negociar, ni a pactar con una persona así nomás. ¿Sabe? Es curioso porque la Biblia nos demuestra que Satanás solo estuvo presente 3 veces en la tierra frente a los hombres. Y solo cuando eran temas espiritual y puntualmente de Dios. ¿Sabe cuándo? Estuvo presente Satanás frente a la humanidad con Adán y Eva. En primer lugar, así él, cara a cara. Estuvo presente Satanás cuando se enfrentó en una batalla perdida, porque ya no tenía nada que hacer, cuando tentó a Cristo, cuando lo intentó tentar. Y Satanás está presente en la tierra hasta que Cristo venga, en una forma en la que opera múltiple, dependiendo de la necesidad de enviar a uno o a otro más pequeño. Pero entonces nosotros tenemos que comprender que no es Satanás el mismo que ataca todas las circunstancias siempre. Solo Dios es omnipresente. Por último, omnipotencia. Omnipotencia significa que Dios todo lo puede. Ahora, quiero que noten que en las 3 palabras leemos omni. La palabra omni en griego significa todo. ¿Ok? Entonces usted lee así, omni todo, omnisciencia, o sea, toda la ciencia, todo el conocimiento, todo el entendimiento está en Dios. Omnipresencia, todas las capacidades de estar en todas las cosas, presente en la tierra, en el mar, en el cielo, en los aires, debajo de ella, ahí está Dios. Y todo
omnipotencia. Dios todo lo puede. ¿Será que Dios puede? Dios puede. ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios puede? Dios puede. Todo conforme a su voluntad perfecta, no a lo que usted y yo querramos, ¿verdad? Dice, existen 3 reinos en la tierra. ¿Los conocen? Animal, vegetal y mineral. Desde hace unos años para acá la ciencia dice que existe el reino fungi, pero ciertamente el reino fungi pertenece o al vegetal si es un hongo de planta o al animal si es un hongo bacteriano. Entonces, sí, sacaron 2 más, pero realmente son 3. Dice, estas 3 condiciones de la percepción del tiempo existen. Ya lo hemos visto, pasado, presente y futuro. Es considerado como el número que indica simbólicamente la plenitud del testimonio de la manifestación, como en las 3 personas. Quiero que leamos acá. Dios, esencia, es el Dios que es Padre. Dios, sustancia, primogenia o primigenia, que significa Dios el Hijo, el primogénito. Y Dios increado es Dios el Espíritu, ¿sí? Es el Espíritu Santo. El Dios que nosotros adoramos es el único. Es el Dios verdadero, ¿sí? Amén. ¿Estamos claros de eso? Pero es el mismo Dios que es uno en cualquiera de sus 3 personas o manifestaciones, está atento a nosotros. Amén. No es que Jesús no lo puede todo porque el papá sí puede. ¿Me explico? No es que la palomita puede unas cosas y el Padre otras. No, es que Él es en sí todo. Uso esas palabras para hacer una referencia bien sencilla. Porque hay gente que dice, el papá es el viejito de barba, el hijo el joven y el Espíritu Santo la palomita. No, eso es un dibujo que creó por allá un pintor. Así no se manifiesta Dios. Sin embargo, puede manifestarse así. ¿Por qué puede? Porque Dios todo lo puede. Dice, el 3 es llamado el número divino por ser mencionado con frecuencia a las cosas santas. El espíritu, el agua y la sangre, escúcheme bien, son testigos divinos perfectos de la gracia de Dios en la tierra. Primera de Juan 5:18. ¿Quién me lo busca? Primera de Juan 5:18. ¿Cuántas cartas de Juan hay? ¿Alguien sabe? 3. Y usted notará que Juan habla mucho de la persona de Dios. Primera de Juan 5:18. Amén. Dice, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. amén. En la forma bautismal hay un carácter triple de Dios. Mateo 28:19. Ahora que vamos a tener bautismos en la iglesia, es muy importante que usted comprenda esto por allá. Los que hicieron el curso de bautismo. Es muy importante, mi hijo va a bautizarse. El bautismo manifiesta una forma triple en el misterio del bautismo, ¿verdad? Dice que es Mateo 28:19. ¿Alguien que me lo lea? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre de Jesús nada más, no bautizamos solo en el nombre del Padre, no bautizamos solamente en el Espíritu, sino que en el nombre de ellos, porque la Trinidad, la presencia de Dios triple, está presente en esa maravillosa acción que se llama bautismo. Amén. Tanto el templo como el tabernáculo estaban construidos por 3 partes. Recuerda que el tabernáculo o el templo era lo único que podía alojar a Dios temporalmente, era la porción de Él en la tierra. Dice que eran esas partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Asimismo, el hombre o el ser humano está compuesto de 3 partes. Somos el Espíritu de Dios, que habita en un cuerpo y que tiene un alma. Nosotros no tenemos un espíritu, hermanos, somos el Espíritu de Dios. Este es el que nos sostiene con vida, no el pulso cardíaco. No son nuestras neuronas.
No es nuestra sangre que circula. A nosotros nos sostiene en vida natural y espiritual el Espíritu de Dios, que somos el Espíritu de Dios puesto aquí en la tierra, que tiene un cuerpo que lo rodea y que está en conjunto con nuestra alma, la cual la tierra regresa a la tierra, polvo al polvo. El alma es la que está en debate, porque el espíritu va a su creador. Ese no está en conflicto, es el alma nuestra. El alma nuestra es la que está en debate. Los dones se manifiestan en 3 grupos. Más adelante, cuando estudiemos los dones del Espíritu Santo, usted va a ver que hay 3 grupos para que los dones, que son 9, se manifiesten. Hay dones de poder, dones de revelación, dones de inspiración. Eso es un estudio lindísimo. Yo creo que aquí lo han dado hace un tiempo en la iglesia. El número 3 representa también la resurrección. Le doy un premio que me diga por qué, que no sean los pastores. ¿Por qué el 3 representa la resurrección? Porque al tercer día, amén, al tercer día Él resucitó, amén. Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuánto? 3 días. Eso es una representación. Ya hacemos solo uso del 2. La historia de Jonás y la historia de Jesús tienen una representación, porque Jonás estuvo 3 días en el pez. Así Jesús estuvo 3 días en la boca de la muerte, en las fauces de la muerte. 3 noches y 3 días, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre, que es Jesús, en la tierra. Y al tercer día resucitará. Juan 2:19, ¿quién me lo puede leer para que lo confirmemos? Esa es una de las promesas más poderosas que Jesús le hizo a esa generación de víboras incrédulas. Él le dijo, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Brevemente, los mismos judíos, ortodoxos, sacerdotes, saduceos que estaban ahí, escribas e hipócritas de la ley. Los hipócritas no es como cuando usted dice, ¿qué persona más hipócrita? Sino que es que ellos eran seguidores de Hipócrates, que era un pensador griego que había influido mucho en Roma. ¿Está consciente de eso? Hipócritas, cuando los nombra en la Biblia, no es porque son hipócritas. Cuando él dice, oh hipócritas, ahí sí, está diciéndoles, ustedes son unos hipócritas. Pero cuando la Biblia dice que estaban los fariseos, los escribas, los saduceos y los hipócritas, se refería a las personas que eran seguidoras o estudiosas de la filosofía de Hipócrates. Y dice que él les dice a esos, los eruditos de la ley, les dice, destruyan este templo y en 3 días. Y dice la palabra más adelante, cuando usted lo lea en casa, que ni aún así ellos entendieron porque no sabían de qué se refería. Decían, ¿cómo van a desbaratar este templo y volver a construirlo en 3 días? Hablando de la casa, del edificio, porque para ellos era importante el edificio, no que Jesús había venido. Para nosotros no es un edificio, por eso yo siempre les digo, esta no es la iglesia, esto es un templo, esto es un edificio, una estructura. Gloria a Dios que lo tenemos, gloria a Dios que está bien lindo, pero la iglesia la conformamos usted y yo. Amén. Dice también, para terminar, en el verso 21, Jesús dice que Él está hablando del templo, que es su cuerpo. Por favor, alguien que me lea Juan 2, pero en este caso 21. Juan 2, 21. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, para terminar en esta noche, número 2 y número 3 están asociados en un aspecto. Solo el uno nos da el inicio de todo. Comprenda, porque esto es un ejercicio que vamos a ir haciendo en cada lectura. Solo el uno da el principio para todo. Pero para que haya un principio tiene que haber una segunda oportunidad, una segunda página, un día nuevo. Eso representa el 2 en resumen. El 2 representa la segunda oportunidad para nosotros. Que en nosotros siempre van a estar 2 posibilidades disponibles. A usted y a mí nos toca escoger solo una. Y que sea siempre la 1 de Dios. Nos da paso el 2 para que entendamos la relevancia del 3. Porque el 3 representa la unidad del Padre en sus 3 personas, en sus 3
atributos, en sus 3 condiciones, en sus 3 etapas. El 3 representa la relevancia del tiempo, pasado, presente y futuro. Usted y yo tenemos un pasado, lo tenemos, pero ya no nos puede acusar, porque estamos viviendo en un presente que fue pagado para obtener nuestro futuro. Amén. Usted y yo tenemos un pasado, pero no es importante. A usted y a mí no nos pueden acusar por nuestro pasado. Nos debe de remarcar en nuestra vida nuestro presente, porque nuestro presente está determinado por el futuro que esperamos en Dios. Una pregunta. Sí. ¿Verdad que el pasado puede ser un maestro? El pasado puede ser un maestro. Claro que sí, el pasado puede ser un maestro a nivel de enseñanza, pero no puede determinar nuestra vida. No puede. Amén. No puede determinar nuestra vida. Nos puede enseñar mucho y nos sirve para que el número 2 se cumpla. El pasado puede ser lo que yo fui, pero si no aprendí nada de mi pasado, ¿verdad? Si no aprendí nada de mi pasado, no puede completarse mi segunda oportunidad. Así es que bueno, en esta noche nos despedimos.